Hello, and welcome everyone Hola y to bienvenidos todos a nuestro seminario en línea de hoy sobre el uso de las normativas de informes para reducir el desperdicio de alimentos. Este es el último webinario en esta serie. No, bueno, yo soy la profesora Emily Broadleaf de la Clínica de Política y Ley Alimentaria de la Facultad de Harvard. Y les doy la bienvenida a este fantástico programa. Les recuerdo que al pie de la pantalla pueden escoger el idioma. Uno de los participantes de hoy va a presentar en español. Si quieren escuchar todo en español, obviamente ya está en el canal de español. Eh, Siempre se puede cambiar. Eh, el- Les voy a presentar a los coanfitriones de este seminario, la Global Food Banking Network. Eh, Vamos a hablar de los sistemas alimentarios para el futuro y vamos a tener dos presentadores. Pueden ver en la diapositiva del proyecto de normativa sobre donación de alimentos, el mapa del proyecto de nuestra clínica en Harvard. Este atlas es una colaboración entre la Global Food Banking Network y mi programa, la Clínica de Políticas y Leyes Alimentarias, inspirado por las enormes cantidades de pérdida y desperdicio de alimentos que vemos en el mundo. Desafortunadamente, en el mundo en los últimos años cada vez hay más hambre. Entonces, un tercio de los alimentos producidos en el mundo se desperdician, casi 800 millones de personas padecen hambre en el mundo y esto ha aumentado en los últimos años por las diferentes crisis globales. O sea, no todos los alimentos que se desperdician hoy en día son comestibles, son inocuos, pero mucho se desperdicia por varios motivos, por excedente, porque es imperfecta y demás. Y en muchos casos hay normativas establecidas muy claras para identificar alimentos que pueden ser donados de manera inocua. Entonces, este proyecto se lanzó para tratar de comprender mejor cuáles son las leyes, las normativas que afectan el desperdicio de alimentos o impactan el desperdicio de alimentos, la recuperación y donación de alimentos y cosas que podamos facilitar, eliminar algunas de las barreras, asegurarnos que el alimento donado también sea inocuo y proveer incentivos para asegurarse que la mayor parte de los alimentos se donan a la gente que lo necesite. Hemos mapeado las leyes y normativas que afectan estos temas en los países del mundo para encontrar soluciones a largo plazo. Y el apoyo de este proyecto proviene de la Fundación Walmart, la Lineage Foundation y la Family Foundation Hoffman. En la próxima diapositiva van a ver los objetivos de este seminario de hoy, que es parte de una serie de múltiples sesiones y el próximo webinario tendrá lugar en junio. El objetivo de esto es ver cuáles son los desafíos con respecto al diseño e implementación de normativas medioambientales sobre emisiones y desperdicio de alimentos. Eh, Mi colega Gray Norton va a presentar algunos de los temas de las normativas que hemos estudiado, los que requieren informes sobre emisiones o desperdicio de alimentos, para llegar a que haya menos desperdicio y encontrar oportunidades para promover la donación. Vamos a tratar de entender cuáles son los retos que enfrentamos en cuanto y cuáles son las mejores prácticas, dependiendo de dónde estén situados en el mundo, para poder aprovechar estos informes. Dando un paso atrás, el proyecto Atlas, para los que han estado con nosotros antes, me han escuchado hablar de esto, pero las metas del proyecto son identificar y analizar leyes en diferentes países. Ahora ya estamos haciéndolo en 25 países, recomendar cambios normativos para países individualmente, pero también recomendamos eh, que se debatan diversos temas normativos, como por ejemplo en esta reunión de hoy para ver cuáles son los puntos de partida para muchos países, cuáles son las mejores prácticas que existen. Trabajamos conectando al mundo a través de nuestro website, que es realmente interactivo, y a través de webinarios como este y asistencia técnica con nuestros socios en otros países. Estos son los temas legales que generalmente cubrimos, no los voy a listar en detalle, pero quiero decir que desde el comienzo del proyecto hemos entrevistado a partes interesadas, incluyendo organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de recuperación de alimentos, empresas, gobiernos, para realmente ver cuáles son las barreras, cuáles son las dudas que tienen, qué es lo que dificulta el reducir el desperdicio y donar alimentos. Y hay 7 temas, 7 problemas claves que surgieron. En esto concentramos la mayor parte de nuestro trabajo.
son tópicos con los que tratamos en diversos países. Y ahora estamos pasando a un tema nuevo hoy, que es el de presentación de informes. Hay muchos países que están buscando estos planes de informes. Nos dimos cuenta que este es un tema que es útil para toda la comunidad del Atlas y para nuestros aliados. Esta diapositiva muestra la información que pueden encontrar en nuestro sitio web, que es atlas.foodbanking.org, y vamos a poner en la casilla de chat el enlace, la liga. Es un mapa interactivo. Si hacen clic en diversas normativas o políticas, pueden ver qué países están implementándolas, cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que podrían hacer. Y hay una biblioteca detallada sobre las leyes y recomendaciones normativas en los países en los que hemos trabajado. A la siguiente diapositiva, ahí pueden ver otro elemento de nuestro sitio, que son las cuestiones de normativas. Pueden ir más a fondo en esos temas. Hay enlaces a webinarios como este o sinopsis de webinarios que hemos tenido en otros temas ya, seminarios que se grabaron, con mucha información. Los insto a que los consulten también. Ahora es un gran placer para mí comenzar y pasar a los ponentes. Vamos a escuchar presentaciones. Primero, es un placer pasarle la palabra a Gray Norton, mi colega en la clínica de Harvard. Vamos a hablar de los temas de hoy y las determinaciones de una reunión reciente. Vamos a hablar a escuchar a Doug O'Brien, también de la Global Food Banking Network, que, eh, y luego nuestro moderador, Etherin, que ha sido una fantástica guía en esta serie y nos va a hablar a través de su organización, Sistemas Alimentarios para el Futuro. Y luego moderamos la presentación con algunos de los panelistas y tendremos preguntas y respuestas. En un momento pueden comenzar a poner preguntas seguramente en el chat al pie de la pantalla. Let me introduce my colleague Gray Norton. Le presento a mis colegas. Gray Norton es Clinical Fellow y abogada en la Facultad de Derecho de Harvard. Se concentra en el sistema de justicia alimentaria e iniciativa de sostenibilidad. Realmente ha trabajado duramente en un par de estos temas, incluyendo lo que publicamos en las pocas semanas. Gray tiene un título, es doctor en Derecho y también en Administración de Empresas. Le paso la palabra a Gray. Gracias. Gray, como Emily mencionó, vamos a ver un panorama general de los temas legales, el acta de donaciones publicado a fin de abril. Nos vamos a concentrar en políticas sobre el medio ambiente, emisiones y desperdicio de alimentos, y vamos a hablar algunos temas claves y compartir unas recomendaciones. Este escrito se concentra en los tres tipos principales de presentación de informes: medio ambiente, seguridad o ESG, las emisiones de grado 3 y pérdida y desperdicio de alimentos. Y el desperdicio de alimentos contribuye a estas emisiones de grado 3, por lo cual voy a informar un poco más sobre esto. Entonces, el ESG es una evaluación amplia de los impactos a la sustentabilidad en tres categorías en la empresa: medio ambiente, social y gobernanza. La categoría ambiental es la que más consideramos porque incluye el riesgo de que las actividades comerciales imponen sobre el medio ambiente, los impactos de recursos naturales, contribuciones a la polución y el desperdicio. Y el componente de ESG va a incluir la emisión de gases de efecto invernadero, que puede incluir emisiones de tipo 3 y los informes al respecto. Hay tres tipos de emisiones de gases invernadero que las compañías pueden medir y solucionar también. Y para estas iniciativas de informe nos concentramos en las de 3 y a lo mejor algunas del grado 2. Las número 1 son emisiones directas de una fuente que una entidad controla. Digamos, por ejemplo, una emisión que sale de la chimenea de una empresa, por ejemplo, las emisiones de una caldera en el edificio de una entidad. Estas son emisiones directas, en contraste con las de tipo 2, que son emisiones indirectas por el consumo de energía de una entidad. Por ejemplo, la electricidad, las emisiones que provienen de la compañía eléctrica o
esa energía que compran, eso genera estas emisiones de tipo 2. Y esto nos lleva al tipo 3, en las que nos vamos a concentrar realmente hoy. Las emisiones de tipo 3 son todas las emisiones indirectas restantes de una compañía. Todas estas son las que no pertenecen al grado 2, que son igualmente indirectas, pero van a ser parte de las operaciones de la entidad. Puede ser aguas arriba o aguas abajo, upstream o downstream. Y es difícil para las compañías medir de manera precisa estas emisiones porque se originan de varios por ejemplo, de los socios o aliados de estas compañías. No necesariamente las emisiones surgen de la entidad, entonces puede ser difícil para estas empresas medirlo. Pero más importante para nuestra presentación, estas emisiones de grado 3 incluyen las emisiones que provienen del desperdicio generado por la compañía, como alimentos y bebidas, por ejemplo, en la industria de los alimentos. Y este desperdicio de alimentos es algo que contribuye mucho a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, reducir esto puede reducir las emisiones de grado 3 y tener un impacto significativo. Ponemos en la investigación vimos que hay oportunidades para informes sobre estas emisiones ambientales para poder reducirlas. Nos dimos cuenta que las compañías pueden efectivamente reducir sus pérdidas de precios de alimentos si no están conscientes de cuánto están desperdiciando o dónde ocurre la operación, no pueden hacerlo. Entonces, primero tenemos que ver emisiones upstream, downstream y estar conscientes de esto. Los mecanismos de informe como SG, emisiones de grado 3, desperdicio y pérdida de alimentos, todos estos informes le dan a la compañía un proceso para medir el desperdicio y reducir las emisiones que provienen de esto. Y esto los puede ayudar a conocer cuáles son las actividades en las que se desperdicia alimentos y puede ayudar a la vez a recuperar alimentos. Entonces, va a haber políticas obligatorias en algunos sitios sobre de recuperación o eliminación del desperdicio, pero cuando no existen, las compañías lo hacen voluntariamente y muchos ah, es difícil, pero hay muchos marcos de referencia voluntarios que son costosos y confusos. Y esto es un desafío a veces también para las entidades que informan o reportan. Y al enfrentar este tipo de problemas, tratar de navegar por este panorama, esto puede causar fricción y a lo mejor dejan de emitir estos informes porque no es eficiente y fácil hacerlo, seguir este proceso. Y además va a haber una ausencia de metodología de coordinación estandarizada de estos informes. Entonces, hay una cantidad de opciones, pero no están necesariamente estandarizadas como para buscar los mismos datos. Entonces, cuando una compañía escoge uno, puede ser difícil comparar datos entre compañías. Esto hace que la información a lo mejor no sea uniforme, no sea comparable, y esto puede llevar a una idea inadecuada del problema de desperdicio y de alimentos en general. Esto hace que, bueno, la gente a lo mejor no sabe qué es lo que está mirando cuando trata de entender esta información y puede llegar a supuestos de que este informe simplemente se llama greenwashing, un lavado verde, sí, algo simplemente eh, para demostrar que están haciendo algo. Pero entonces hemos visto que el informe de emisiones requiere una recolección de datos muy sólida y tiene que haber un marco de referencia que le exija a las entidades obtener datos también de organización de recuperación de alimentos para confirmar cuántos alimentos recibieron, cuánto se derivó, no fue enviado a un relleno sanitario. Y estos requisitos de las organizaciones de recuperación de alimentos van a tener que buscar maneras de recolectar estos datos y dedicarle tiempo y recursos administrativos para calcular la reducción de emisiones por las actividades de donación de alimentos. Y esto potencialmente podría ser una carga para las organizaciones de recuperación de alimentos que ya tienen recursos limitados, considerando cuál es su principal fuente de recursos, que son las donaciones de organizaciones sin fines de lucro. Ahora, veamos algunas recomendaciones de manera que los gobiernos pueden resolver esto. El primera cuestión de que consideramos, bueno, primero tratar de ver cómo podemos eliminar la cantidad de desperdicio de alimentos y qué políticas pueden ayudar a las compañías, perdón, a eliminar esto, identificar oportunidades para donar más alimentos. Eh, Primero, los gobiernos Primero, los gobiernos pueden exigir a las compañías que midan e informen sobre sus emisiones. En general,
cuando las compañías informan sobre el desperdicio y las emisiones resultantes, bueno, pasan a estar conscientes de este desperdicio y pueden tomar medidas para reducirlo. Y esto puede ser beneficioso en el contexto de reducción de pérdida de desperdicio de alimentos y útil también por el impacto considerable que tienen sobre las emisiones, la reducción de emisiones, particularmente de metano que proviene de este desperdicio de alimentos y que a su vez podrían ayudar a reducir el aumento de temperatura global. Entonces, las compañías han intentado clarificar sus requisitos de informes ESG y de Scope 3 o grado 3. Eh, Tenemos algunos ejemplos que hemos explorado. Por ejemplo, la Unión Europea tiene la directiva sobre informes de sustentabilidad corporativa y las directivas sobre diligencia de vida en la sostenibilidad corporativa. Pero cuando no hay un requisito, en ausencia de estos requisitos amplios, recomendamos requerir una estandarización de esta pérdida, del reporte sobre pérdida de desperdicio de alimentos, y vamos a escuchar sobre nuestros panelistas más a fondo sobre este tema. Pero vale la pena mencionar que en este momento las acciones que promueven el avance en la reducción de los precios de alimentos, como las obligaciones de informes o informes obligatorios, pueden ser herramientas vitales para reducir emisiones en un país. Y en nuestra investigación vimos que hay pocos gobiernos que obligan a informar sobre pérdida y desperdicio de parte de las compañías, pero hay cierta esperanza. Por ejemplo, en el Reino Unido, la Agencia para el Medio Ambiente, los Alimentos y Asuntos Rurales está cerca ya de exigir informes sobre pérdida y desperdicio de alimentos. Lo han considerado a través de una consulta en el 2022. Luego abandonaron esa iniciativa, pero en noviembre del 2023 anunciaron que estaban reconsiderando la obligatoriedad de estos informes para las compañías alimentarias más grandes. Es algo que tenemos que seguir de cerca ahora para ver si hay avance en ese sentido, ya que parece haber un cierto impulso. Y en la ausencia de estos requisitos, recomendamos la simplificación de los requisitos de informes ESG o medioambientales, sociales y gobernanza, o sobre informes de pérdida y desperdicio de alimentos. Por ejemplo, esto puede ser a través de iniciativas como acuerdos voluntarios o certificaciones como la 10 por 20 por 30 y el Pacto por la Comida, del que vamos a escuchar un poco más de nuestros panelistas. Entonces, vamos a tratar de ver cómo pueden estas reglamentaciones ayudar a las compañías a navegar estos estándares de informes. Hay varios estándares en existencia y a veces es difícil cuál es el que la entidad debería utilizar, qué tipo de datos deberían recolectar. Ahora, ¿cómo pueden estas reglamentaciones o normativas ayudar a las compañías a navegar estos requisitos y promover la claridad y la consistencia? Bueno, los gobiernos podrían endosar un estándar de informes específico, por ejemplo, y lo hemos visto en diversas jurisdicciones que endosan los estándares de sostenibilidad internacionales, los estándares financieros. Y ahí estamos viendo mucho avance, por ejemplo, en el G7, en el G20 y recientemente en Brasil, donde hay la obligatoriedad de informar sobre los efectos sobre el clima y que han endosado estos estándares. em, Hay 144 jurisdicciones que los han endosado ya, y vamos a escuchar también sobre la pérdida de desperdicio de alimentos y los estándares contables al respecto de nuestros panelistas. Brian Lipinski en un momento nos va a hablar de esta oportunidad de estandarizar el reporte sobre pérdida y desperdicio de alimentos y la contabilidad del mismo. Y otra manera de ofrecer una claridad y una uniformidad en los informes es aumentar el acceso a bancos de datos compartidos para que sea más manejable estos informes para las pequeñas compañías. Y esto, los legisladores pueden contemplar maneras de apoyar e incentivar a las pequeñas compañías para que midan e informen sobre sus emisiones por pérdida de precio de alimentos. Esto se puede hacer a través de subvenciones o ayudar a crear redes de apoyo para recolectar datos y dando asistencia técnica a los negocios más pequeños. Estas subvenciones pueden ayudar a organizaciones sin fines de lucro, coaliciones entre compañías alimentarias, agencias, compañías de tecnología, compañías de recuperación de alimentos y otras organizaciones no gubernamentales para poder estandarizar estos datos y tener un protocolo para los informes SG y de grado 3. En este informe vamos a ver esta coalición que se llama la BRC Mantra Coalition, que conecta industria, gobiernos y partners en tecnología y ONGs
para poder tener esta plataforma de datos unificada y poder informar mejor. La coalición Mandra trabaja con las compañías alimentarias para crear un sistema que prioriza tanto los datos de alta calidad que necesitan de sus proveedores en la cadena de valor, pero además un marco común que protege conocimientos o información confidencial de la compañía y reglas que previenen este tipo de problemas. Y hay países que requieren informes sobre pérdida y desperdicio de alimentos o emisiones que deben considerar maneras de apoyar a las organizaciones de recuperación de alimentos para darles los datos que necesitan tanto en cuanto a donación de alimentos y las reducciones de emisiones resultantes. Bueno, pues esto es un poco de información sobre lo que hemos investigado en este escrito. Le paso la palabra a Doug O'Brien, que es el vicepresidente de eh, programas del Global Food Banking Network, que nos da una presentación. Gracias, eso fue excelente. Agradecemos el trabajo que están haciendo con respecto a este tema. Y quiero poner esto en contexto para todos, porque esto no significa simplemente los datos, sino que hay que explorar de manera más profunda, porque nos afecta a todos. En este momento realmente no estamos poniéndonos al día con lo que tenemos que hacer con las metas. En este momento, más o menos el 30 al 40% de los alimentos del mundo todavía se están desperdiciando. Eso es el 10% de las emisiones. La acción para el clima, estamos totalmente atrasados. El 2023 fue el año más caliente en los últimos 174 años de mantener los récords y los niveles de GHG en este momento son altísimos. Y esto importa porque esto afecta no solamente la disponibilidad y la accesibilidad de los alimentos, sino que también nos lleva hacia atrás del progreso que ya habíamos alcanzado. De hecho, el progreso que se ha hecho en las últimas décadas en este momento se ha ido hacia atrás. Esto no es solamente un problema negativo, sino que es un problema positivo, porque tenemos las soluciones, las tenemos frente a nosotros. Como dijo Gray, para que las compañías de alimentos puedan progresar para prevenir el desperdicio de los alimentos a lo largo de toda la cadena de suministro, tienen que poder medirlo. Hay un estudio del 2022 de McKinsey a pedido de la industria de los alimentos, sugiere que el 70% de los alimentos que se pierden, principalmente se pierden en el sector previo, en los primeros sectores de la cadena de suministro. Y esto se podría redirigir para que se pudiera aprovechar y consumir. Pero comenzar con la medición es de lo que estamos hablando el día de hoy. El 70% significa que tenemos que identificar cuáles son las mediciones básicas y para las compañías más grandes eso podría ser mucho más fácil que lo que sería para las compañías pequeñas o medianas. Así que trabajando juntos y ofreciendo los modelos y las recomendaciones, todas las compañías de alimentos y todos los proveedores de alimentos pueden ayudar a identificar dónde suceden las pérdidas y cuáles son los puntos más candentes que podríamos ofrecer incentivos para reducir la pérdida de alimentos. Pero ahora vamos a hablar entonces de la gestión del problema y creo que esta es la parte más útil de toda la presentación. Que en muchas de las conversaciones acerca de las innovaciones y de las nuevas ideas y tenemos que realmente trabajar en la pérdida del desperdicio de los alimentos, tenemos que medir, pero en este momento tenemos las herramientas, las tenemos en más de 90 países en todo el mundo, tenemos más de 1000 comunidades que tienen bancos de alimentos que operan allí y este es el motivo por el cual las donaciones son tan importantes. Tienen la infraestructura, la logística, las colaboraciones para hacer la recuperación del agro. Realmente esto está mucho más alcanzable en este momento, mucho más cerca de cumplir con las metas. Así que de aquí en más tenemos que, vamos a hablar de esto y de las consecuencias en la vida real de hacer este trabajo. Si decimos que únicamente una cuarta parte de la pérdida del desperdicio de alimentos podría ayudar a 100 millones de personas este año. Y esto, si lo escuchamos correctamente, estos son cientos de millones de personas en el planeta. Así que esto sería una situación ganadora, que sería un paso hacia adelante hacia la seguridad alimentaria para todos. Y una de las cosas más interesantes es lo que vimos de la iniciativa de la política de alimentos en el Instituto de Investigación, que ha dicho que la pérdida del desperdicio de alimentos contribuyen al 2% del Producto Interno Bruto de los países
países donde tenemos millones de personas que viven bajo la línea de pobreza. Si pudiéramos mejorar la dieta a través de la seguridad, esto realmente mejoraría toda la cadena de suministro. Y ese es el papel de los bancos de alimentos para la donación de alimentos. Esto tiene consecuencias en la vida real, en el mundo real, y estamos muy agradecidos por las colaboraciones y las asociaciones que tenemos, y la asociación en particular que tenemos con la Facultad de Derecho de Harvard. Y con esto le vamos a pasar entonces la palabra a Eartha, que es mi colega. Ella es la directora ejecutiva fundadora de Food Systems for the Future, que está apoyando el trabajo que estamos haciendo acá en GFN. Ella es profesora visitante en la Universidad de Stanford y es fellow distinguido del Consejo de Chicago de Asuntos Globales. Ella ha sido embajadora de los Estados Unidos, del programa de Estados Unidos para las agencias de las Naciones Unidas para los alimentos y la agricultura. Y antes de esto fue vicepresidenta ejecutiva y directora ejecutiva de American Second Harvest. Y ahora le pasamos la palabra. Muchísimas gracias, Doug, por esa generosa presentación. Te agradecemos muchísimo tu liderazgo y, por supuesto, tu amistad. Y como nos dice Doug, el compromiso global a la transmisión de los sistemas de alimentos y la conexión de esto con el medio ambiente requiere reducir la pérdida y el desperdicio de los alimentos. Durante el tiempo que yo fui directora ejecutiva del Programa de Alimentos Mundial, una de las cosas que sabíamos es que la pérdida y el desperdicio de alimentos después de la cosecha, o sea, la pérdida y el desperdicio después de la cosecha, era más que toda la asistencia alimentaria que nosotros le dábamos al continente anualmente. Imagínense lo que esto significaría para acabar con el hambre a través del todo el continente si pudiéramos capturar esta pérdida y desperdicio de alimentos. El tema de los informes, de los reportes, es crucial para asegurar nuestra capacidad de capturar esta pérdida y desperdicio de alimentos y documentar de manera adecuada para evitar tanto el lavado verde como el lavado de nutrición. Por eso estoy tan emocionada de participar en esta conversación el día de hoy. Tenemos un grupo impresionante de gente, de panelistas de todo el mundo. Brian Lipinski es investigador asociado del Programa de Alimentos del Instituto World Resources y USA. Claudia Sánchez Castro es la coordinadora nacional de Pacto por la Comida en México. Y ella va a estar con Gabriela Rosato, que es la manager de la Estrategia Nacional del Banco de Alimentos de México, y la última ponente es Janelle Myers, que es la directora de sustentabilidad y codirectora del Consumer Goods Forum acerca de la pérdida y el desperdicio de alimentos. Todos los ponentes van a presentar su tema por más o menos 10 minutos cada uno, y vamos a comenzar con Brian Lipinski. Brian, como les dije, es asociado de investigación en el programa de alimentos en el Instituto World Resource Institute. Él ha trabajado muchísimo acerca de este tema, el tema del desperdicio de alimentos, y también es el coautor de Food Loss and Waste County y los estándares de informe. Sin más demora, vamos a pasarle la palabra a Brian. Muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí el día de hoy. Estoy muy feliz de estar aquí para hablar con ustedes acerca de la importancia de los informes cuando hablamos de hacer progreso en el tema extremadamente importante que es la pérdida y el desperdicio de alimentos. Todos han hecho un trabajo excelente de presentar el tema hasta ahora, así que voy a hablar un poquitito acerca de la pérdida y el desperdicio de alimentos, la contabilidad y los estándares de informes. Esto es lo primero que tenemos para que los países tengan un marco de referencia, los países, las compañías, para poder tanto medir como reportar o informar de la pérdida y el desperdicio de alimentos. Así que mirando esta diapositiva, el abordaje que nos gustaría tomar en el instituto cuando hablamos de la pérdida y el desperdicio de alimentos es muy sencillo. Es lo que hablamos, el abordaje de la medición del objetivo. Así que es muy simple. Como dijimos, vamos a adoptar el 12.3 en nuestro propio país, en nuestra propia compañía. Eso es lo que deberíamos hacer. Entonces, medimos, compartimos los resultados en público. Y lo más importante, pese a que estamos concentrándonos en la medición el día de hoy, eso es para facilitar la acción. Lo que estamos tratando de hacer es que se actúe.
Y la medición nos ayuda a crear la mejor información y la mejor plataforma para que esto se traduzca en acción. Y vamos a hablar un poquito de por qué pensamos que esto es el caso. Cuando estamos hablando acerca del protocolo de pérdida y desperdicio de alimentos, esto es un esfuerzo de múltiples participantes que para preparar estándares de informes para contabilizar el desperdicio y la pérdida de alimentos. Esto se crea para que las entidades puedan medir y reportar exclusivamente la pérdida y el desperdicio de alimentos. Como pueden ver, esto fue una sociedad, una colaboración entre muchas organizaciones diferentes de las Naciones Unidas, el sector privado, el sector público y nosotros en el instituto fuimos simplemente los secretarios. Algunos de los beneficios que surgen del uso de este estándar para informar acerca de la pérdida del desperdicio de alimentos dentro del país o como parte de una compañía. Nosotros ya escuchamos parte de esto el día de hoy, pero es importante, nuevamente, estamos hablando de medir para la acción, al servicio de la acción. Sin medición, sin informes, no sabemos dónde estamos comenzando, no podemos informar del progreso que estamos haciendo. Así que parece ser muy fácil de interpretar. Por ese motivo, tenemos que tener una base, saber lo que está pasando en este momento con la pérdida del desperdicio de alimentos y luego poder seguir el progreso a lo largo del tiempo, poder rastrearlo. También ayuda a identificar los puntos candentes en términos de cuáles son los estadios de la cadena de suministro, qué tipo de alimentos y en qué deberíamos concentrarnos. Así que esto nos ayuda a entender cuál es la oportunidad. Y el desperdicio es un término que tiene diferentes interpretaciones. Puede tener una connotación negativa, pero también puede significar salvar más comida, más alimentos, rescatar más alimentos para que haya más alimentos disponibles. Así que esta medición nos ayuda a nosotros a entender cuál es la oportunidad que existe. En cuanto a los beneficios, especialmente de los informes públicos, el utilizar este estándar nos ayuda a crear un lenguaje común y a tener consistencia entre las diferentes organizaciones. Por ejemplo, si yo fuera a decir que mi compañía desperdicia 10% de los alimentos y ustedes dicen que su compañía desperdicia 5% de los alimentos, suena como que a ustedes les va mejor, pero como parte de nuestras definiciones no sabemos qué es lo que se considera desperdicio de alimentos. Así que la importancia de esto es que tenemos que poder comparar de lo que estamos hablando y tener un lenguaje común. Y luego vamos a hablar entonces de las guías prácticas y el marco de referencia para los informes. Así que mirando este diagrama, podemos ver que lo que se puede incluir como pérdida y desperdicio de alimentos. Estamos hablando primero de todos los alimentos que se producen en el mundo. Se pueden clasificar en sus partes comestibles. Podemos hablar de cosas como, por ejemplo, huesos o los carozoos de fruta. Y luego terminamos en una situación donde los alimentos se consumen o los alimentos no se consumen y se envían a una serie de destinos, lo que nosotros llamamos destinos. Así que lo más común cuando estamos hablando del desperdicio de alimentos, pensamos que todo esto va a terminar en un relleno sanitario, pero de hecho hay un rango de lugares a donde esto puede llegar a ir. Así que para el propósito de esta conversación no vamos a hablar de todos estos diferentes destinos el día de hoy porque hay definiciones muy técnicas al respecto. Pero en este siguiente diagrama ustedes van a ver qué es lo que va al inventario del desperdicio y la pérdida de los alimentos bajo estos estándares comunes de informe. Así que los elementos claves, los 4 elementos claves, cómo se mide el tiempo, el tipo de material, alimento versus las otras partes que acabo de mencionar, los destinos, a dónde va. Si esto no termina llegando a una persona. Y luego lo que llamamos perímetros. Estamos hablando de la geografía, el tipo de alimento, el estadio de la cadena alimentaria donde esto sucede. Y luego cuando los países o las organizaciones utilizan este marco de referencia, esto nos ayuda a entender qué es lo que está pasando de manera clara y concisa para poder comparar manzanas con manzanas. Por supuesto, es un cliché relacionado con la comida también, pero estamos haciendo entonces una comparación comenzando con un denominador común y con un entendimiento en común. Y encontramos dónde están las oportunidades, dónde se puede hacer progreso. Así que de aquí en más vemos que hay una cantidad de iniciativas
compañías y organizaciones que utilizan ya este estándar. Por lo que yo veo, es el sistema de informes más ampliamente adoptado para la pérdida y el desperdicio de alimentos. No les voy a explicar todo esto en detalle para ahorrar tiempo, pero hay una cantidad de organizaciones y de iniciativas que han adoptado estos estándares de contabilidad de pérdida y desperdicio de alimentos y estos informes. Y quisiera agregar que aun cuando algunas de las organizaciones, algunas de las compañías o países no están específicamente usando el marco de referencia que nos da el estándar, los principios guías, las normativas han sido ampliamente adoptadas. Así que la noción, por ejemplo, de los destinos, esto es algo que no estaba ampliamente diseminado antes de la publicación de estos estándares. Y aún dentro de los Estados Unidos teníamos diferentes agencias que informaban diferentes niveles de desperdicio de alimentos alrededor del país porque incluían diferentes destinos en sus definiciones. Así que esto es para ayudarnos a establecer la importancia de esto. Pero muchos países, muchas compañías están usando el concepto de los destinos ahora para ayudarnos a entender. Ahora vamos a escuchar entonces de mis colegas en México que han hecho un estudio parecido y han utilizado este marco de referencia para entender exactamente qué es lo que está pasando en México. Así que esto es algo que se está usando no por compañías o países en particular, sino a lo largo de un rango de partes interesadas. Hay un número importante de estudios de casos. También los pueden encontrar si van a nuestra página web, que aquí la tienen listados. Hay una cantidad de compañías que usan este estándar y también hay otras organizaciones que lo están usando. Y quisiera señalar un recurso más que tenemos nosotros en la página web con respecto a las emisiones de gases invernaderos. Y esto es conectar la pérdida de precio de alimentos a las emisiones de gases invernaderos. Esto es una guía para compañías específicamente, pero creo que es muy útil para ser usado por una cantidad de partes interesadas. Es decir, realmente se trata de conectar el tema de la pérdida y el desprecio de alimentos con las emisiones. Para darles entonces un ejemplo del tipo de guía que van a ver incluido en este documento, acá tenemos de hecho algo que se conecta con lo que ya hemos escuchado acerca del el alcance 1, 2 y 3 con respecto a las emisiones de gases invernaderos y dónde en esos diferentes rangos o alcances aparece la pérdida del desperdicio de alimentos. Acá vemos en morado donde están los iconos, la compra de bienes y servicios, las operaciones que generan desperdicio, las instalaciones de las compañías y los productos vendidos. Eso, eso es lo que nosotros pensamos que es donde más probablemente vamos a ver los enlaces a la pérdida del desperdicio de alimentos y su conexión con los gases invernaderos. Esto es uno de los recursos disponibles que pensamos que les va a interesar y tenemos algunas recomendaciones acá con respecto a los informes de pérdida y desperdicio de alimentos y para no pasar demasiado tiempo en esto, no es casi idéntico a lo que hemos escuchado de Gray en cuanto a lo que es necesario, lo que tenemos que hacer para los informes de pérdida y desperdicio de alimentos de aquí en más, pero pensamos firmemente que esto debería ser obligatorio para las compañías y que los gobiernos también tienen que informar acerca de la pérdida y el desperdicio de alimentos y como dijo Gray, en el Reino Unido vimos que ya hay señales de progreso, hemos visto que ha habido también algunos pasos hacia atrás, pero con un poco de suerte vamos a ver ejemplos de otras compañías, otros países, perdón, de aquí en más, y pensamos que los inventarios de gases invernaderos deberían incluir a partir de ahora siempre la pérdida del desperdicio de alimentos y este tipo de medidas. Para que esto sea más fácil, tendríamos que invertir más esfuerzos en el trabajo con las compañías más pequeñas, las organizaciones más pequeñas para hacerles, ponerles a disposición los datos para que puedan usarlos para estimativos, para su propia pérdida y desperdicio de alimentos y en aquellos casos donde no necesariamente tienen los recursos o no tienen el tiempo, no tienen la experiencia o el conocimiento para hacerlo. O para realizar su propia, su propio informe, sus propios inventarios para poder ayudarlos. Así que esto es muy parecido a lo que ya hemos escuchado de Grace. Así que vamos a concluir con mis comentarios acá y estoy aquí listo para responder preguntas cuando lo tengas y estoy muy contento de poder escuchar a los otros ponentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esos comentarios tan interesantes, tan importantes.
tanto indicaciones del progreso que estamos logrando, así como también las recomendaciones que nos presentas para continuar avanzando en este tema tan importante. A continuación vamos a escuchar a Claudia Sánchez Castro y Gabriela Rosato de la Oficina de Servicios Nacionales de las Redes de Bancos de Alimentos de México. Claudia es bióloga con una maestría en biotecnología aplicada y una maestría en política energética y medioambiental. Gabriela, también de la Oficina de Servicios Nacionales de la Red de Bancos de Alimentos de México y también eh, se encarga de promover proyectos innovadores contra la pérdida y desperdicio de alimentos por todo el territorio nacional de México y también con aliados internacionales. Gabriela ha trabajado por varios años ya en la red de bancos de alimentos de México, en el Banco de Alimentos local de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, como gerente de procuración o de adquisiciones. Tiene una maestría en relaciones internacionales para la cooperación internacional de la Universidad de Palermo en Italia. Les recuerdo que utilicen el botón de interpretación porque tengo entendido que una de las presentaciones puede llegar a ser en español. Si están en el canal de español, no necesitan cambiar, van a escuchar tanto el original en español como la traducción. Le pasamos la palabra a Claudia y Gabriela. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Un agradecimiento por parte de la Red de Bancos de Alimentos y de todos nuestros compañeros y nuestra directora general, Mariana Jiménez. Bueno, nosotros queremos presentarles a continuación lo que es Pacto por la Comida. Es el único acuerdo voluntario que se encuentra en América Latina. Si damos a la siguiente, por favor. Bueno, esta es parte de una fotografía, por así decirlo, que se hizo en 2017. Es con data de 79 alimentos de la canasta básica. Es decir, que la información no se ha actualizado, pero hasta el 2017 se decía que al menos entre el 30 al 40% de todo lo que se producía en México se está perdiendo o se está desperdiciando. Es decir, el 2.5% del Producto Interno Bruto. Y bueno, pues hablando sobre los impactos ambientales, esto corresponde a más de 36 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Imaginemos que son 15 millones de vehículos prendidos todo el año que están contaminando. También, como ustedes saben, tenemos una problemática muy importante de desabasto del agua y se están utilizando más de 40 millones de metros cúbicos de agua, es decir, lo que nos podría corresponder a toda la población mexicana por 2 años y medio. Y también el 15% de nuestras tierras se están cosechando y no se están aprovechando estos productos. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es la parte de qué ha hecho México. Si me pasan la siguiente diapositiva, por favor. Con México, bueno, pues también hemos tenido, en 2017 se formó un grupo de trabajo de expertos, también pues hemos tenido colaboración con la Comisión de Cooperación Ambiental, con México, Estados Unidos y Canadá, parte con Brian en la parte de WRI, se hicieron varios materiales del 2015 en adelante para poder entender primero qué significaba la pérdida y desperdicio de alimentos y después estos manuales, ¿no? Entonces, también la FAO ha hecho varios estudios a nivel de campo, también se ha hecho una aplicación por parte de la red de Banco de Alimentos que se llama El Rescate para poder salvar estos excedentes alimentarios del sector hospitalidad, y existen también varios libros por parte del doctor Genaro Aguilar, que está buscando pues más data de lo que se está haciendo. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles han sido los esfuerzos a nivel nacional para medir el desperdicio, ¿no? Como se dice, lo que no se mide no lo podemos gestionar, no lo podemos resolver. El primer estudio, pues, es en 2017 por el Banco Mundial, con la data que les presenté al principio. También en 2017, pues, la FAO hizo la data solo de 3 cultivos importantes para nuestro país: los jitomates, el maíz y los frijoles. Y en el 2019, el Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas, con el apoyo de 14 universidades, hizo una encuesta para poder entender
cuáles eran los residuos alimentarios y la materia orgánica que se estaba desperdiciando. Eso es lo que tenemos hasta este momento a nivel nacional. En la siguiente diapositiva, por favor. Como les comentaba, también con un grupo de trabajo de expertos, pues se empezó a hacer un marco conceptual para conocer cómo podía pues evitarse la pérdida y desperdicio de alimentos a nivel nacional de una manera intersectorial. Lo que se hizo fue establecer un grupo de expertos a nivel nacional, se fueron identificando, como también se ha visto, estos hotspots en toda la cadena alimentaria, se fueron viendo pues cómo se podía contribuir todos los actores para poder responder a estas fallas que se encontraban a lo largo de la cadena, y también se recomendaba algo que se estaba haciendo en Inglaterra desde el 2015 por el liderazgo de RAP, que eran los acuerdos voluntarios. Si me pasan la siguiente, por favor. Estos acuerdos voluntarios que fueron pues iniciados por RAP se encuentran en todo el planeta, en algunos países como Australia, Indonesia, Estados Unidos. Por el momento, como les comentamos, somos el único país a nivel Latinoamérica que lo está haciendo, y se implementó a partir de 2021. Aquí el nombre que recibió fue Pacto por la Comida. Este proyecto pues empieza con apoyo de RAP bajo el liderazgo de un banco de alimentos. Cabe destacar que somos el único banco de alimentos que lidera este tipo de acuerdos voluntarios, y tenemos el apoyo técnico de expertos en desperdicio de alimentos, que es la consultoría CIPRA. En este momento también tenemos financiamiento por la Fundación Posner de Pittsburgh y por la Red Global de Bancos de Alimentos. Si me pasan la siguiente, por favor. Como les comentaba, lo que busca Pacto por la Comida, al ser un acuerdo voluntario, es establecer estos canales de comunicación entre todos los actores. Imaginemos las universidades, la industria, organizaciones sociales, y tener un canal de comunicación con los consumidores. ¿Para qué? Pues para tener esta reducción del 50% de la pérdida y desperdicio de alimentos, con esta jerarquía que ustedes conocen de cómo se tienen que rescatar los alimentos, ¿no? Es decir, de la prevención, la reducción, y si no, estos alimentos deben ser recuperados y redistribuidos para que se hagan llegar a la población más vulnerable. La siguiente, por favor. Y bueno, pues lo que hacemos es acercarnos a las empresas y mostrar cuáles son los beneficios de que midan, que pues así tengan una mejor data de lo que están haciendo, que se tenga información línea base, que puedan reportar a nivel internacional cuáles son sus mejores prácticas, y sobre todo que reconozcan que lo que ellos están produciendo y están desperdiciando significa dinero desperdiciado, ¿no? Entonces, es buscar este tipo de beneficios para que realmente las empresas tengan una sistematización de la información que tienen. La siguiente, por favor. Nosotros tenemos estos acuerdos voluntarios donde se firma un acuerdo de confidencialidad. La información que nos dan las empresas no es distribuida a otra empresa o al público en general. Todo lo manejamos bajo estricta confidencialidad. Y bueno, lo que tenemos, y era como lo que también explicaba Brian, ¿no? Es tener mapeada la información que nos hacen llegar para tener estandarizada la información, manejar un lenguaje común, y lo que hacemos es pedir la información de en qué parte de la cadena se encuentra, si es en campo, si ya está en la manufactura, si ya está en la venta, la cantidad de material que entra, cuántas toneladas están produciendo, cuánto ya tienen al final, y también conocer qué pasa con el producto que no están distribuyendo, si se va a donación, si se va a compostaje, si se va a alimento animal, etcétera, ¿no? Lo que hacemos es buscar cuáles son sus puntos críticos para establecer metas con las mismas empresas y que vayan mejorando año con año en sus reducciones. Y bueno, pues le paso la palabra a mi compañera Gabriela Rosato. Thank you so much, Claudia. Good morning, everyone. It's an honor to be here. Thank you to the GFN. Hola a todos, gracias a GFN por la invitación y a la Universidad de Harvard por coordinar este panel. Es muy interesante escucharlos a todos ustedes. Estoy de acuerdo con todos en todo lo que han compartido con nosotros. Muchas gracias por compartir su conocimiento, sus experiencias. Y esto es lo que estamos haciendo desde la Red de Alimentos, de Bancos de Alimentos, de México. Hemos estado trabajando con
las empresas, estamos apoyando y hemos estado trabajando con nuestros donantes, con las compañías del sector alimentario, del sector minorista, y estamos tratando de demostrarles los beneficios de trabajar en la reducción del desperdicio de alimentos. A nivel nacional de la red de alimentos, nos tenemos que concentrar en la reducción del desperdicio porque desde nuestra perspectiva menos desperdicio de alimentos significa más donación de alimentos, más excedentes que pueden ser canalizados a poblaciones y comunidades vulnerables que enfrentan el hambre. Y estos son los beneficios de ser parte de esta misión. Y como dijimos, somos la primera iniciativa para reducir la pérdida de desperdicio de alimentos a nivel latinoamericano y caribeño. Entonces tratamos de aglutinar a estas compañías y mostrarles el valor económico, el dinero que ahorran al cambiar sus políticas de desperdicios. Compartimos las mejores experiencias, aprendemos de otras compañías sobre lo que están haciendo y compartimos prácticas innovadoras. Por supuesto, la proporción de la reducción debería ser mayor gracias a esta iniciativa. Podemos ver en la presentación que tenemos una mezcla de compañías que participan en nuestra iniciativa. Tenemos compañías productoras, algunas de ellas son conocidas globalmente como Kellanova, Unilever, otras compañías son nacionales como Bimbo o Alpura o el grupo Herdes, y el año que viene vamos a estar incluyendo más compañías en el sector minorista o del menudeo, y por supuesto son los principales pilares de la iniciativa. Estamos trabajando en actividades de medición a nivel básico y estamos recolectando datos sobre los volúmenes de pérdida de desperdicio de alimentos, y con ellos hacemos un rastreo puntual y en detalle sobre todas sus actividades de trabajo. Entonces, la principal meta es primero tener una línea base sobre los niveles de pérdida de desperdicio de alimentos, trabajar con ellos y definir conjuntamente metas de reducción para cada año y tratar de llegar a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030. Y en la próxima diapositiva vemos alianzas específicas, alianzas estratégicas que tenemos que son tan importantes para la iniciativa porque queremos aglutinar a todas las compañías, organizaciones que quieren reducir el nivel de pérdida y desperdicio de alimentos. Entonces, el valor de esta iniciativa es que es transversal, es diversa, está basada en diferentes conocimientos. Entonces, coordinamos foros, eventos, estrategias de comunicación y compartimos conocimiento entre organizaciones. Si me da un segundo, perdón. Perdón. Este es el reto de ser madre y trabajar al mismo tiempo. Bueno, estas compañías nos apoyan, nos dan consejos, nos informan sobre sus mejores prácticas y estamos trazando este camino en colaboración con las compañías de alimentos. Han hecho un trabajo fantástico en los últimos 3 años desde que lanzamos la iniciativa, y en nuestra presentación podemos ver también cómo promovemos eventos colaborativos, iniciativas colaborativas, rallies para la recolección de alimentos y otras actividades de comunicación con el objetivo de reducir la pérdida de desperdicio de alimentos. Para nosotros es muy importante tener en claro estos 3 pilares, la base de nuestra iniciativa. Uno es la medición, el otro son acciones colaborativas y el tercero, comunicación. Tenemos que aumentar el nivel de conciencia entre nuestros consumidores, las compañías y todas las organizaciones que tienen este enfoque de reducir la pérdida de desperdicio de alimentos. Y en el 2023 el volumen total de reducción de pérdida de desperdicio de alimentos superó
los 170.000 kilos con diferentes compañías. Y son los cimientos sobre los que vamos a construir para tratar de reducir aún más la pérdida de precios de alimentos en la cadena de suministro. Y en esta presentación, bueno, ya hemos escuchado de muchos de los activos que hemos desarrollado. La comunicación es un pilar muy importante para nosotros, por lo cual invitamos a todos los signatarios y donantes en este trabajo para que se unan a esta iniciativa, esta campaña de comunicación que lanzamos el año pasado, titulada en México La comida no se tira, y pueden personalizarla. Como vemos del lado derecho de la pantalla, tenemos a Nestlé, que ha preparado estas comunicaciones tan interesantes, invitando a los consumidores a no desperdiciar alimentos, menciona datos, menciona el Pacto por la Comida. Y todos los años, el 29 de septiembre, para que lo sepan, celebramos el Día Internacional de la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, con eventos, paneles, expertos para realmente desarrollar esta conciencia. Y hablamos de que la reducción del desperdicio puede salvar vidas, puede ayudar al medio ambiente, puede reducir el impacto sobre nuestros recursos naturales y realmente llegar a aliviar el hambre. Este es el final de nuestra presentación. Estamos trabajando con otros actores, Walmart, México. Hemos lanzado con ellos, junto con la Universidad de Harvard, una campaña específica que se llama Imperfectas pero buenas, concentrándose en alimentos frescos, frutas y vegetales. Como sabemos, los productos frescos, los frutos y vegetales son los primeros que se desperdician, y queremos crear esta conciencia entre los consumidores que una fruta, una verdura que es imperfecta no necesita ser desperdiciada. Y esto queremos crear esta conciencia en toda la cadena alimentaria. El presidente y CEO de la Fundación Walmart en México, aquí la tenemos, ella disfrutó mucho de participar en este video y ha sido una gran embajadora y también una de las mayores donantes en esta red. Y estamos orgullosos de que sea parte de esta campaña. Y estamos trabajando con los chefs, con el personal de cocina para reducir pérdida de alimentos en toda la industria de la hospitalidad. Y finalmente estamos trabajando en varios proyectos internacionales para medir la pérdida y desperdicio de alimentos a nivel minorista. Estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, con diversas organizaciones para reducir el desperdicio en México. Esa es nuestra meta principal para este año y los próximos años, que haya más tiendas de alimentos, más supermercados que se unan a esta iniciativa. Esto es un sector a nivel nacional en el que hay un alto porcentaje de desperdicio de alimentos. Tenemos que trabajar con ellos, con supermercados, con tiendas minoristas, para reducir estos volúmenes y para que se donen los bancos de alimentos. Entonces, vemos ambas caras de la moneda. Sabemos cómo medir pérdida y desperdicio de alimentos, sabemos cómo reducirlo, y siempre decimos que la donación de alimentos es la primera opción para reducir pérdida y desperdicio de alimentos. Es la más rápida, la más barata, la que podemos medir mejor y la que puede alcanzar resultados tangibles en el corto plazo. Esta es la última diapositiva de mi presentación. Realmente agradecemos por su atención y estamos muy interesados en escuchar sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Y también, Claudia, muchísimas gracias por esas presentaciones tan informativas. Fueron fantásticas escuchar acerca del liderazgo de México en esta área y cómo ustedes no solamente están reduciendo la emisión de gases invernaderos, sino que también están enfrentando temas como, por ejemplo, accesibilidad de alimentos nutritivos para aquellos en las comunidades que atienden. Nuestro último ponente del día es Janelle Meyer. Janelle Meyer es la directora de sustentabilidad de Kellanova. Ella comenzó con su trabajo en diciembre del 2021, y antes de eso la señora Myers había tenido diferentes papeles en compras globales, incluido
la manager de relaciones con los proveedores, la de diversidad de los proveedores y los programas de provisión sustentables. Ella también es codirectora del Consumer Goods Forum acerca del tema de la coalición de prevención del desperdicio de alimentos, de prevención del desperdicio de alimentos. Muchísimas gracias, excelente. Buenos días a todos, saludos a todos, saludos desde Battle Creek, Michigan. Es un placer tener esta oportunidad el día de hoy de estar aquí ayudándolos a crear sistemas más equitativos y sostenibles para acceso a los sistemas alimentarios. Vamos a comenzar, vamos a mirar la historia de la compañía primero que nada, si podemos ir hacia atrás. W.K. Kellogg's fundó la compañía Kellogg's en febrero del 1906, 118 años atrás. Él se especializaba en conservación, una firma líder, era filántropo y también un visionario del bienestar. Estaba motivado por una pasión para ayudar a la gente y para impulsar la calidad, la innovación. Él realmente cambió la historia de la industria alimentaria con los cereales. Él creía que para poder manejar o gestionar bien una compañía, uno tenía que tener un buen negocio y ser al mismo tiempo bueno, positivo para la comunidad y para los consumidores. Y a lo mejor se preguntan, ¿qué es Kellanova? En octubre del 2023, la compañía Kellogg finalizó la separación del negocio de cereales de América del Norte y eso resultó en dos compañías independientes públicas, Kellanova, que es la compañía que represento yo el día de hoy, y la compañía Kellogg's, que en la diapositiva que ven aquí ven las increíbles marcas que representan la compañía. Tenemos marcas globales, Cheez-It, por ejemplo. Y en la siguiente diapositiva van a ver que seguimos ampliando el legado que nos dejó el señor Kellogg. Así que para impulsar el crecimiento de la compañía tenemos la promesa de los 10 mejores, Better Days Promise de Kellanova, que es una estrategia social y medioambiental para avanzar el acceso equitativo y sustentable a los alimentos. Realmente estamos muy orgullosos de poder ampliar el legado de la compañía Kellogg's al crear estas ambiciones o estipular estas ambiciones que son aún mayores cada vez y demostrando nuestro compromiso para ayudar a 3.000 millones de personas para finales del 2030. Pueden ver acá entonces el rango de compromisos que tenemos para el 2030. Nosotros queremos alimentar 1.500 millones de personas para el 2030. En el área de la inseguridad alimentaria, nuestra aspiración es alimentar a 400 millones de personas. En el área de sustentabilidad, tenemos la intención de nutrir a la gente en el planeta creando un futuro positivo con respecto al clima. Esto incluye nuestro compromiso para reducir las emisiones alineados con los objetivos establecidos por la ciencia. Para el 2050, nosotros valoramos la equidad, la diversidad y la inclusión en nuestra fuerza de trabajo y queremos trabajar con 2.000 millones de personas en este trayecto. Así que vamos a hablar de 4 áreas principales durante la conversación. Primero que nada, vamos a hablar del hambre. El alimentar a la gente que está enfrentando la inseguridad alimentaria ha sido realmente una de las ambiciones, ha sido uno de los objetivos de nuestras iniciativas. Colaboramos con los bancos de alimentos, muchos de ellos representados aquí en 6 continentes, y auspiciamos procesos para recaudar alimentos y pantries de alimentos alrededor de todo el mundo. También apoyamos programas de alimentación en más de 20 países para ayudar a los niños en todos lados a alcanzar su potencial máximo. A través de este trabajo queremos alimentar a 400 millones más de personas para el 2030. Comenzando en el 2022 ya tenemos más de 252 millones de personas, incluyendo 247 millones a través de programas de donación de alimentos y 5 millones de niños a través de los programas de alimentación escolares. Ahora vamos a hablar de la sustentabilidad. Quiero hablar de los objetivos. Como compañía vamos a seguir respetando los límites naturales de nuestro planeta y conservando los recursos naturales a lo largo de toda la cadena de suministro. Al cumplir con estos objetivos, conseguir responsablemente los ingredientes, reducir el desperdicio en el empaquetamiento y reusar, reciclar o reciclar también los alimentos orgánicos. Nuestro compromiso incluye reducir la emisión de gases invernaderos en nuestras propias operaciones y llegar al cero neto para el 2050. Estamos comprometidos con el uso de la electricidad
renovable en todas nuestras instalaciones globalmente, y vamos a estar trabajando para usar más paquetes reusables, reciclables, y estamos trabajando también para tener una cadena de suministro más resiliente, más responsable, y vamos a usar ingredientes como el trigo, el maíz, el arroz, las papas, la cocoa y aceites. Y finalmente vamos a hacer esto a través de toda la cadena de suministro, incluyendo a los agricultores, los proveedores, los procesadores y apoyando también a aquellos grupos más vulnerables de la comunidad. Y para finalizar, hablando del desperdicio de alimentos. En nuestra escuela de desperdicio de alimentos coincide con todo lo que hemos estado hablando. Estamos alineados con el 12.3 y estamos comprometidos a reducir en un 50% en nuestras propias instalaciones el desperdicio para finales del 2030. Así que a lo mejor ustedes se van a preguntar cómo vamos a hacer esto. Y para conseguir nuestro objetivo nos enfocamos principalmente en la medición del desperdicio y la pérdida de alimentos en nuestras propias instalaciones y en implementar soluciones, como por ejemplo modificar el equipo para mejorar la producción. Esto nos ayuda a eliminar el desperdicio en nuestros propios procesos de fabricación y al fabricar o al hacer alimentos. Y para ser consistente con las presentaciones anteriores, nosotros medimos y nosotros informamos de nuestra propia pérdida de desperdicio de alimentos de acuerdo a estos protocolos. Este protocolo le permite a la entidad el elegir una combinación de material y de destinos que considera como pérdida de alimentos. Que la NOVA tiene una definición de pérdida de desperdicio de alimentos que nosotros calificamos como desperdicio de alimentos orgánicos. Pueden obtener muchísima más información acerca de cómo nosotros medimos nuestra pérdida de desperdicio de alimentos. Esto es algo que es público. Tenemos un criterio de transparencia que está en nuestra página web y pueden ver cuál es el protocolo. También recomendamos que para enfrentar el desperdicio, la pérdida de alimentos en particular, upstream y hablando de los clientes, tenemos que tener soluciones que se puedan llevar a escala. Hay dos prácticas principales y hay dos coaliciones de las que somos parte en este momento. Primero, tenemos el Jubilee Champions 12.3. Realmente agradecemos muchísimo el apoyo. Tenemos una coalición de ejecutivos, gobiernos, estados, empresas, organizaciones internacionales como que la NOVA, grupos de agricultores y de la sociedad civil, y estamos todos movilizándonos juntos para lograr los objetivos del milenio. Y también hay un grupo de la industria, el CGF, que contribuye el trabajo de todos los comerciantes minoristas de bienes de consumidor y fabricantes, y usamos este foro para colaborar junto con otras partes interesadas para asegurar tener la confianza del consumidor y para impulsar el cambio positivo en la industria de los alimentos, incluido nuestro propio desperdicio de alimentos. Y junto con Walmart estamos muy orgullosos de ser codirectores de la coalición Food Loss and Waste Coalition. Esto apoya un aumento de los informes y de la lucha contra la pérdida del desperdicio de alimentos. Y finalmente hay otras maneras en las que combatimos esto. Estamos trabajando en el espacio de la agricultura, trabajando con nuestros socios para reducir toda la pérdida del desperdicio de alimentos en producción, en los campos, y para educar a los consumidores acerca de cuáles son los alimentos que son seguros de consumir, y también en innovación en cómo se empaquetan los productos para ayudarlos a reducir la pérdida del desperdicio de alimentos en casa. Y finalmente estamos compartiendo con las comunidades. Como les mencioné, nosotros donamos alimentos para ayudar a aquellos necesitados en el caso de desastres naturales, donde tenemos problemas de malnutrición o de nutrición crónica. Y realmente estamos muy contentos de poder trabajar junto con ustedes, muchos de ustedes presentes aquí el día de hoy, para cuantificar estas donaciones de alimentos en lo que tiene que ver con la reducción de los gases invernaderos. Y con eso estoy lista para responder preguntas. Muchísimas gracias, Janelle. Gracias por tu presentación y gracias por darnos un buen vistazo, mejor entendimiento del liderazgo que ofrece Kellanova en esta área tan importante para efectuar un cambio. Esto ha sido realmente una discusión muy profunda, y esto
realmente nos da un poquitito de tiempo para algunas preguntas. Vamos a comenzar contigo, Brian. Brian, ¿cuáles piensa que son los desarrollos más prometedores en cuanto a los informes de pérdida y desperdicio de alimentos? ¿Y cuáles son las barreras? ¿Cuáles son los obstáculos más importantes para hacer de este proyecto una realidad? Excelente pregunta. En cuanto a lo más prometedor, creo que estamos comenzando a ver. Voy a decir dos cosas al respecto. A la pérdida del desprecio de alimentos estamos comenzando a ver que hay más compañías cada vez que realmente están tomando esto seriamente como un problema, no solamente como un problema separado, sino lo están haciendo en conjunción con algunas otras partes de sus operaciones. O sea que no solamente hacer lo que es fantástico para el planeta o para la gente, aunque son metas maravillosas, pero sino que realmente tiene sentido comercial el ocuparse de esto también. Y lo vemos conectado con cosas como, por ejemplo, que las emisiones de gases invernadero, que realmente este webinario nos da un ejemplo excelente de esto. Estamos viendo estos temas de manera más holística, más integrada. No es útil mantener todo en compartimentos o aislados, sino que tenemos que establecer las conexiones entre las diferentes áreas para ayudarnos a dirigirnos a los problemas de manera más sistemática. En cuanto a los obstáculos, yo creo que hay falta de conocimiento en muchos casos y falta de tiempo, especialmente para las organizaciones más pequeñas, las compañías más pequeñas. A lo mejor esto es un problema, les encantaría prestarle más atención, pero no tienen los recursos, no saben dónde comenzar, ese tipo de cosas. Así que creo que definitivamente esto es un obstáculo fundamental y uno que realmente es la responsabilidad de todos nosotros, ver cómo hacer para derribar esas barreras, esos obstáculos y para que todo el proceso sea más fácil. Así que concentrarnos en la acción, creo que eso es lo más importante. Muchísimas gracias por eso. Definitivamente queremos todos concentrarnos en la acción, avanzar la acción, eso es crucial. Claudia y Gabriela, ¿cómo está el alcance de 3, una obligación de reducir las emisiones o el desprecio de alimentos? ¿Cómo impactaría el trabajo que hacen ustedes? Y en términos de políticas, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría ver? ¿Qué tipo de políticas necesitarían para apoyar su trabajo? ¿Qué tipo de consideraciones tendrían que tener los legisladores cuando están diseñando o escribiendo este tipo de legislación de alcance 3? De todas las obligaciones de informes de desperdicio de alimentos. ¿Qué es lo que ustedes quisieran ver? Gracias por la pregunta, Etherine. Esta es una pregunta increíble, en mi opinión, en cuanto a la experiencia del Banco de Alimentos en México, de Pacto para la Comida. Tendríamos que ver un cambio enorme en el sistema de recuperación o rescate de alimentos. Tendríamos que ver esto, esto cambiaría completamente lo que estamos haciendo. Eso sería que las compañías realmente asumen el compromiso de reducir sus propias emisiones de tipo 3, que sabemos que están relacionadas con el desperdicio de alimentos. Y para la red de bancos de alimentos a nivel nacional, eso significaría nuevamente medir la pérdida del desperdicio de alimentos y a lo mejor mejorar la calidad de los alimentos que estamos rescatando. Y una de las cosas más importantes que puedo compartir contigo es que lo que estamos anticipando es que el excedente de alimentos que se puede retener para el consumo humano sería lo más importante. Primero, habría que usarlo para alimentar a la gente en vez de utilizarlo para biogás o para compost o para otro tipo de cosas. Estamos realmente anticipando que lo que queremos hacer es, primero que nada, alimentar a la gente. Y necesitamos tener esto estipulado. Primero en la cadena tendría que ir a la gente, aquellos que padecen de hambre, especialmente en México, donde estamos enfrentando este problema de más de 49 millones de personas que tienen una situación de inseguridad alimentaria. Así que eso sería un cambio enorme. Y creo que los legisladores tienen que tener en cuenta que las etiquetas, las fechas de caducidad y este tipo de política a nivel fiscal sería muy importante para facilitar el hecho de que las compañías y las organizaciones como nosotros podamos hacer nuestro trabajo y rescatar más alimentos nuevamente para el consumo humano. Gabriela, muchísimas gracias
por esa explicación concisa, pero tan importante, porque en la comunidad de sistemas alimentarios no tenemos el lujo de simplemente tratar el tema de los gases invernaderos, sino que tenemos que asegurarnos de cómo asegurarnos de mantener la salud de las personas, para reducir también los gases invernaderos, pero también para poner a disposición de la gente esta comida nutritiva. Ahora, Janelle, contigo. ¿Cómo sabes en el sector corporativo, en el sector empresarial, que las políticas y las iniciativas no afectan las actividades de negocios? Porque pasa a ser muy difícil el mantener y llevarlo a escala. Entonces, ¿cómo entonces se aprovechan entonces estos informes de desperdicio de alimentos como una herramienta poderosa para afectar la conducta empresarial y para promover sistemas más sostenibles de alimentos como parte de las operaciones empresariales de Kelanova, que podríamos aprender de lo que ustedes hacen? Muy buena pregunta. Primero tendría que decir gracias por tener este protocolo de pérdida y desperdicio de alimentos. Tenemos en todas las áreas, esto afecta a diferentes áreas de ESG, y es mejor tener estándares universales. O sea, desde esta perspectiva es una manera de concentrarnos en nuestras propias operaciones, nuestros operadores, la gente con la que trabajamos, las panaderías. Bueno, tener medidas claras, cómo definimos todo. Entonces, primero para nosotros es una gran herramienta de participación, de educación, pero además nuestras guías, lo que se alinea con estos protocolos de pérdida y desperdicio de alimentos, lo ponemos en el website. Queremos ser muy transparentes y mostrar que estamos apoyando la lucha contra el desperdicio de alimentos. Y es un protocolo exacto que usamos como herramienta de educación y que establece expectativas claras con nuestros proveedores. Tenemos más de 20.000 proveedores en la cadena de suministro en todo el planeta, y ese es el mismo protocolo que queremos que ellos usen también, que adopten. Y creo que es muy importante para todos tener las mismas medidas para poder ver cuál es el progreso que estamos logrando juntos. Si todos miden de manera diferente, puede ser primero algo, una duplicación de esfuerzos, y además no sabríamos exactamente en dónde, qué es lo que está pasando en el planeta con el desperdicio de alimentos. Entonces tenemos el foro de productos del consumidor, tenemos estos protocolos, tenemos nuestros miembros, y obviamente anualmente los reportamos. Esto nos da una idea de cuál es la línea base de la coalición y si estamos avanzando o no, y cuáles son las iniciativas que pueden tener un efecto más positivo que otras en cuanto al desperdicio de alimentos. Nos ayuda a identificar las mejores prácticas y a socializarlas, a divulgarlas también. Es críticamente importante. Bueno, gracias por demostrar cómo esto se puede replicar. El trabajo que hacen se puede replicar, el trabajo que hacen en Kelanova en otras corporaciones a través de la comunicación. Tengo muchas preguntas, pero realmente quiero que nuestro público participe en esta conversación. Entonces le quiero pedir a los miembros del público, gracias por quedarse aquí. Hay muchos de ustedes todavía escuchando estas presentaciones, y esto realmente nos indica cuál es el valor que tienen las presentaciones que estamos escuchando hoy, el valor que traen estos panelistas. Entonces, participen en esta conversación. Voy a comenzar con una de las primeras preguntas incluidas en la casilla de preguntas y respuestas. La pregunta fue en relación con los acuerdos voluntarios, digamos, ya sea entre compañías o acuerdos voluntarios instrumentados por gobiernos. ¿Cómo pueden funcionar en el contexto de muchos países que tengo entendido no tienen normativas sobre el desperdicio de alimentos específicas, y cómo estos acuerdos pueden prosperar en todo el mundo? ¿Cuáles son los tipos de actividades, de acciones o de narrativas que deberíamos instrumentar para instar a otras compañías, a otros países a implementar estos acuerdos voluntarios? ¿Quién quiere comenzar? Yo podría comenzar, tengo algunas ideas al respecto, dice Brian Lipinski. Lo clave en cuanto, bueno,
desperdicio, pérdida de alimentos, es algo que debería ser muy evidente, ¿no? El alimento no debería desperdiciarse y tenemos que hacer algo al respecto. Pero las intervenciones son diferentes dependiendo del lugar del mundo en el que estemos, qué tipo de alimento sea, qué eslabón de la cadena de alimentos. Todo tiene que ser muy a la medida. Entonces, nuestro abordaje a este problema es que, bueno, primero hay áreas en común. Tratamos de encontrar áreas comunes, por ejemplo, el abordaje de la ley de medición de objetivos. Es algo que nos da un marco de referencia más general que se puede adaptar dependiendo de cuestiones específicas como geografía, sector y demás. Creo que es cuestión de ver primero qué es lo que se puede, lo que tiene aplicación amplia y luego qué es lo que deriva de esto. Por ejemplo, nuestro equipo en WI África está desarrollando una versión de los estándares específicos de contabilidad e informes a Kenia. Hay diferentes políticas en Kenia, diferentes sectores, diferentes cuestiones de infraestructura relacionadas con el país. Entonces, tomando este estándar amplio de contabilidad y de informes, vemos cómo podemos adaptarlo al entorno específico y se mantiene esa uniformidad entre países y en nuestros esfuerzos globales, pero ayuda a hacerlo más útil de manera específica en un entorno específico. Muy buena respuesta, pero pasamos a la siguiente pregunta y esta va directamente para ti, Janelle. ¿Cómo pueden las organizaciones apalancar estas cuestiones del costo del alimento, rescate, redistribución, sostenibilidad, especialmente cuando no hay fondos externos? Sí, como mencioné en nuestros programas de donación de alimentos, que son un legado de Kellogg y de Kellanova, están asociados con GFN, con Bamex y otros. Para nosotros lo vemos como una enorme oportunidad de negocios. Primero, dar algo a la comunidad es algo que nosotros mismos subvencionamos a través de esas donaciones también y pensamos que presenta un gran beneficio. Pensamos en las comunidades en las que servimos, donde tenemos nuestras propias instalaciones, pero también de donde hay consumidores y ayudamos a resolver los problemas de inseguridad alimentaria. Como compañía alimentaria queremos pensar en el sistema alimentario de una manera sostenible y equitativa. Entonces, una de las cosas que siempre consideramos son las alianzas. Estas alianzas como la de GFN, la de Bamex, son críticamente importantes porque nos ayudan realmente a aumentar exponencialmente nuestro alcance, aliándonos con estas organizaciones y con sistemas de bancos de alimentos. Buena respuesta. Gabriela, Claudia, les paso la palabra porque ustedes trabajan en el sistema de bancos de alimentos. ¿Cómo pueden organizaciones como la de ustedes apoyar este tipo de esfuerzos cuando hay fondos limitados? Gracias por la pregunta, Ertharin. Estoy escuchando, por supuesto, las mismas ideas de parte de nuestros colegas y panelistas. Sí, es difícil, es un reto trabajar, por supuesto, con fondos limitados. Nosotros mantenemos todas nuestras actividades gracias a nuestros bancos de alimentos, sus actividades locales y gracias a donantes nacionales e internacionales que les quiero recordar que provienen del sector privado, 100%, compañías como Kellanova, Nestlé o Unilever, que nos apoyan con donación de alimentos, rescate de alimentos y por supuesto nos dan también fondos o proyectos o software para nuestros bancos locales y los donantes internacionales como la Fundación Posner o una fundación nacional que apoya nuestro trabajo y por supuesto la Global Food Banking Network es un gran apoyo para nuestras actividades, tanto con fondos económicos, con capacitación, desarrollando capacidades en los bancos locales. O sea, es un reto, pero llevamos más de 30 años trabajando en el país y seguimos trabajando, creo, de la misma manera. Y algo que realmente nos enorgullece en un país como México es que nunca recibimos fondos del gobierno o fondos públicos y nunca
hemos estado relacionados con normativas específicas, gubernamentales, con un partido especial, un partido político o con fondos del gobierno. Realmente el apoyo que tenemos es independiente, proviene del sector privado y estamos muy agradecidos por nuestros donantes y por el apoyo que nos dan. Es un reto, pero siempre buscamos nuevos instrumentos financieros. Por ejemplo, la Red de Alimentos de México es la primera del mundo que tiene sus propios créditos de carbono que vendemos en el mercado internacional. Eso es algo de lo que hemos dependido para nuestra sostenibilidad financiera, la oficina misma, para la Oficina Nacional y para los bancos de alimentos locales. Esta es la manera en que estamos mirando al futuro, mirando más allá de instrumentos financieros tradicionales y exploramos las oportunidades existentes para organizaciones como la nuestra. Y los créditos de carbono han sido los proyectos más exitosos de este último año. Por supuesto, estos proyectos dentro de la Red de Alimentos de México puede trabajar como una unidad de negocio separada, ser autosostenible. Estamos trabajando en otros proyectos para lograr esta sostenibilidad financiera. Es un reto, pero ha sido de las cosas más interesantes e increíbles que hemos hecho en la última década. Gracias. No sé si Claudia quiere complementar o si hay tiempo. Creo que la perdimos a Ertharin. Estoy nuevamente aquí, pero bueno, fantástico porque me da un momento para agradecerles por este fantástico seminario en línea. Hay muchas preguntas en el chat sobre recursos, sobre videos, que sabrán que, bueno, va a haber un video disponible de esto. Y yo creo que el último paso es, bueno, el último minuto es pedirle a Doug que nos dé la conclusión de este seminario. Tenemos una diapositiva final que tiene información sobre los webinarios futuros. Doug, te paso la palabra y bueno, nuevamente gracias a todos. Gracias Claudia, Gabriela, Janelle, Brian, Gray y Ertharin por la increíble conversación y sus presentaciones. Sí, gracias Emily. Nuevamente quiero hacer eco de lo que dijo Emily. Brian, Claudia Sánchez Castro, Gabriela Rosato del Banco de Alimentos de México, Janelle de Quedanova, Brian Lipinski, fantástico, gracias por su aporte, por sus respuestas. Quiero agradecerle a Artarín Casen, que lamentablemente se desconectó, pero ella es la que nos ha ayudado siempre, una fantástica aliada. Y quiero agradecerle a Emily Broadleaf y a Gray Norton, esta fantástica alianza que tenemos con la Clínica de Políticas y Leyes Alimentarias de Harvard. Esto, por supuesto, este trabajo cambia vidas, nos ayuda a progresar. Como ven en la diapositiva, tenemos planeada otro seminario en línea el 17 de junio. Esto es sobre becas gubernamentales, subsidios gubernamentales e incentivos, cómo pueden ayudarnos. Por favor, inscríbanse para el servidor, escríbanse en el servidor, en el listserv y los contactos en el sitio web de Atlas. Y si tienen alguna idea al respecto o quieren presentar en este webinar del 17 de junio, por favor, háganoslo saber. Y finalmente, quiero agradecerles a todos. Emily, ha habido fantásticas preguntas de nuestros participantes. Gracias a todos. Nuevamente han probado que la información, los informes sobre alimentos, no es solamente para los interesados en datos nada más, es para la gente que está activa en su trabajo para hacer un